cuando intentamos sobreproteger a otros de la realidad, en verdad estamos desprotegiendo. Los seres humanos no hablamos de la muerte porque intentamos con esto sobreproteger a los otros de una dura realidad, pero sin embargo, la muerte es el destino ineludible de todos. Y cuando intentamos sobreproteger, en verdad estamos desprotegiendo, sobre todo cuando es sobre una realidad. La vida. Sientes que la vida te repite las mismas lecciones y no logras entenderlas. A veces todo encaja cuando alguien lo dice por ti. Esto es La vida ya lo sabía. Somos dos psicólogas compartiendo reflexiones sobre emociones, mente, relaciones y muchas cosas más con palabras simples pero muy profundas. Hola Pilar, Hola Lu, ¿cómo estás, amiga? qué duro este episodio. No, yo solamente le doy un poco de alegría, porque la verdad es que esa frase me dejó devastada. Bienvenidos a La vida ya lo sabía. Gracias por vernos un episodio más. Estamos muy felices de estar acá otra vez hablando con ustedes. Y bueno, amiga, qué mejor compañía que tú. Igual, lo mismo. Sí, Y me bueno, encantó esa frase. ¿Y qué piensas de la parte de cuando intentamos sobreproteger a otros de la realidad, en verdad estamos desprotegiendo? a mí me parece que es muy cierto porque además crecemos con eso. O sea, desde pequeños como que se ha visto cómo se ha ocultado la muerte o ha sido muy difícil pues hablar de la muerte. Muchas veces cuando hay unas enfermedades que son bastante duras, pues incluso se les oculta a la misma persona, o sea, la persona que tiene la enfermedad, pues su condición, pues su estado, y eso también es súper fuerte porque al final la persona se llega a morir y no sabe realmente cuál es su estado. Sí, eso tiene un nombre que es conspiración del silencio. Ujú. Lo sé porque, bueno, cuando estuve en este hospital, pues sí que se hablaba mucho de eso. De hecho, ahí fue cuando me leí este libro, de esta frase, la hemos reformado un poco, pero es de Montse Esquerda, que ella tiene un libro que se llama A hablar de la muerte para vivir mejor, me parece que es el nombre. Y esto es muy interesante porque al final es lo que tú dices, o sea, todo esto que se viene como ocultando como si es un secreto, o sea, de Ujú. hecho no lo hablamos, nos cuesta muchísimo y entendemos que es algo duro, doloroso, pero en algún momento pues todos objetivamente vamos a vivir alguna pérdida por o sea, ya sea por los padres, o sea, por un amigo, entonces sí es importante hablarlo y bueno, me parece sobre este libro de Montse Esquerda, hay unas premisas que ella dice, o sea, vamos a basar esta primera parte sobre Ujú. todo en esto. Y lo primero es que ella habla de que antes las personas morían en las casas, o sea, Sí. como morían rodeadas de su familia. Y por ejemplo, no sé qué te parece a ti, pero yo sí es verdad que en el pueblo donde me crié habían estos velorios que se hacían en las casas y a mí me parecía como qué horrible, o sea, como porque no van a hacerlo en un sitio destinado para eso, o En sea, una funeraria o algo así. sí, exacto, como siempre mi mente de pensar era como van a dejar esa energía horrible por ahí. Entonces cuando leí el libro de ella, que ella lo dice más bien como, o sea, antes la muerte era algo que estaba muy integrado porque como que era cerca, o sea, tú veías Ujú, que tu abuelita se moría y estaba en su habitación. ujú. En cambio ahora es como mientras menos hablemos de esto, pues mucho mejor. Y No, entonces ahora es más bien en los hospitales. sí, en los hospitales y bueno, o sea, también depende del contexto, porque por lo Mm, menos ahorita pues Venezuela también está en un contexto de que mientras más gastos se recorten, mejor. Me imagino que ahorita todavía debe existir todavía muchos de esos velorios que tú dices en casa, porque, mm. pero, o sea, sí, me parece súper fuerte y además que eso, la muerte en hospitales, pues casi siempre pues siempre son muy pocos familiares que acompañan a la persona que muere, porque, bueno, en mi caso en particular, yo siento que los hospitales a mí como que me da mucha tristeza y como que por lo mismo que he crecido a que las muertes han sido como, ay no, como un tabú, como todo, pues siento que como que no quiero afrontar eso. Ujú. Y está mal, porque al final la muerte es algo natural. Incluso tampoco me gusta ir a los entierros, no me gusta ver a gente en la urna ni nada, pero es por lo mismo, porque debe ser que
tal vez crecí como con esa cosa de que no, que los muertos y no sé, me parece súper raro. Sí, exacto. Justamente el tema de como ocultar la muerte y de que no querer hablar de ella, a mí me pasaba, o sea, yo hasta que tuve pues esa primera muerte que hablé en otro episodio sobre la muerte de mi tía, que fue como la más cercana, y fue justo como, y esto creo que es parte de la experiencia que tú dices, que como nunca se hablaba de esto, es algo que es tan tabú, tan oculto, pues a mí me generó además muchísimo dolor, sufrimiento, y bueno, también ahora que lo veo hacia atrás un trauma, pero más porque fue una muerte muy imprevista, no entendíamos muchas cosas. También pasa esto que no, obviamente para nada las muertes son traumas, las muertes es un proceso, o sea, el duelo es un proceso natural, complejo, pero que digamos no implica como tal algún tipo de, pues de malestar, o sea, claro, implica malestar Claro. psicológico, pero no que quiere decir que es patológico. Entonces, sí me pasó que yo pienso que se transformó en patológico justamente porque era tan tabú, fue tan, con tantas preguntas que no se cerraba. Pasa mucho también con casos, por ejemplo, de personas que, obviamente cada duelo es súper diferente, pero con personas que se suicidan, Ujú, los familiares se quedan con muchas preguntas y esto es parte de esa dificultad para procesar el duelo. ujú. Entonces yo sí sentí como esta dificultad para procesar el duelo, tanto que en un momento sentía que le tenía fobia a todo esto que tú estás diciendo, o sea, Claro. al ver a las personas, o sea, y al final lo que me sirvió fue exponerme, o sea, como ir y ya eso, como Como volver a, integrarlo más a... sí, volver a integrar y a procesar ese duelo que al final no lo, o sea, no lo hice como de la manera más saludable en su momento, pero sí me parece que es muy importante esto de que, bueno, ahora es como solo el entorno médico, seguramente que esto que tú dices, que no quiero ir a hospitales, le pasará a muchas personas, entonces Sí. prefieren, bueno, que los médicos se encarguen. Y Ujú. realmente yo, bueno, cuando estuve en el hospital que estaba en esta parte de cuidados paliativos, pues sí se ve mucho como la soledad en la que estas personas están, porque sí hay muchas que sí van algunos familiares, pero hay otras que realmente nadie va. O sea que por Sí. eso me parece un trabajo tan bonito también el que hacen los psicólogos en cuidados paliativos, por ejemplo, específicamente de esta fundación que ayuda con este proyecto, pero sí, es como justamente también, no es solo un dolor físico, es también un dolor psicológico el que pasan las personas que mueren y también los familiares. Es que de hecho yo leí que, o sea, cuando ocurre el duelo, cuando ocurre este dolor emocional, pues igualmente se activan pues los mismos mecanismos del dolor físico. Y que Sí, incluso, o sea, se siente tal cual y que cuando ya está la ausencia de esta persona, cuando la persona está enfrentada como a este duelo, también se activan como los mecanismos de la dopamina, o sea, los mecanismos del sistema de recompensa, y por eso las personas empiezan a sentir como una abstinencia. O sea, no solo por la muerte de un familiar, sino también como cuando hay una ruptura amorosa, se siente igual que se rompió un vínculo y por eso como que necesita saber de esta persona, como que no se siente tranquila si no la tiene cerca. Entonces, es muy interesante esto porque, o sea, muchas veces, o sea, sí de cierta forma podemos entender por qué pasa, pero realmente también son estructuras en el cerebro que se activan y no lo sabemos. claro. Y que al final, pues también lo que hace nuestro cerebro es un poco como para protegernos. Entonces Sí. también todo eso que crea es un poco como para ver cómo podemos transitar por Ujú. pues un mejor proceso. Pero Sí. eso también depende, por eso es que en esto que hablábamos, cada duelo es único, porque también depende de todos los aprendizajes que haya tenido esa Ujú. persona. Entonces, no todas las personas viven un mismo duelo, o sea, cada Exacto. uno tiene un duelo particular. Otro punto que, por ejemplo, hablaba Monse es el punto de que ahora justamente como todo se hace, o sea, ahora tenemos los antibióticos, tenemos medicinas, entonces como que hemos creado una ilusión de que todo lo podemos curar. O sea, como que si como humanidad somos unos superhéroes
y tú tienes una enfermedad la más horrible, pero no, pero puedes seguir pensando que todo lo puedes curar. Y al final ella lo que narra en su libro es que nos perdemos como de entender que somos seres finitos, o sea, de que tenemos un tiempo, un lugar y que no siempre, o sea, tenemos un tiempo y que en algún momento ese tiempo se acaba y que también el no reconocer esa finitud, que esto también lo han dicho muchos filósofos, pues como que eso no nos ayuda a estar como valorando el día a día, las relaciones que tenemos, las cosas que tenemos, como que siempre estamos pensando que como somos infinitos, entonces vamos a durar millones de años, entonces bueno, doy por sentado todo, ¿sabes? Sí, pensamos que, o sea, como que siempre va a haber una posibilidad de que va a haber un milagro y que todo se va a salvar y realmente estamos hablando de vivir muchas cosas, como tú dices. Entonces, pues, es importante también ser un poco más realistas con respecto a este tema y empezar a tal vez disfrutar las pequeñas cosas que por pensar en que va a ocurrir algo, pues no lo estamos haciendo. Exacto. Sí, me parece importante. Y lo último que ella dice, pues, es educar. Esta frase que decíamos al principio, ella la especifica sobre todo con los niños, Ujú, porque ella dice que se está desprotegiendo al niño cuando tú le quieres ocultar o sea, que justamente que es la muerte. Obviamente cada cosa a su edad y a su nivel de comprensión, pero dice que eso, que como que no es lo correcto, porque lo correcto es que se eduque sobre eso, o sea, que haya una como información consciente y que se hable con naturalidad, o sea, ujú. como con naturalidad sobre qué es la muerte, la pérdida. Entonces, esto me parece como unas premisas súper importantes porque también habla de dónde venimos, o sea, porque ahora es tan difícil para nosotros, porque también si tú te pones a ver, hace, o sea, en 1800, por ejemplo, que todavía no existía un antibiótico, la gente tenía una infección y se moría muy Ujú, rápido. De hecho, o sea, la vida de la persona en realidad duraba muchísimo menos, creo que era como 38 años o 40 años de lo que es ahora. ujú. Entonces, claro, hemos ido como prolongando la vida, Sí, pero al mismo tiempo nos hemos olvidado de que también la muerte es algo, es una realidad. ujú. Es parte de nuestro proceso como humanos. Exacto, de nuestra experiencia de Sí. vida, exacto. Y otra cosa que quería agregar era que, bueno, o sea, si uno como padres o nosotros como padres sentimos que no tenemos las herramientas para hablarle a nuestros hijos a cualquier edad, pues sería importante hablar con un profesional que más o menos nos guíe, porque tampoco podemos decirle cosas que tal vez le quede como una mala idea a los niños. O Ujú. sea, como que tratar de decírselo, perdón, de una manera más natural, o sea, lo más natural posible y que ellos puedan entender que, bueno, que es parte de la vida, que todos en algún momento vamos a morir y que el niño aprenda a vivir con eso. Sí, yo pienso que también, o sea, cada niño en su edad, si lo necesita, pues lo va a ir como preguntando y además si es algo natural que se puede hablar en casa, pues también digo de una forma natural, como tú dices, no, obviamente no que un padre lo transmita con agresividad o Claro, no, o sea, pero sí, forma parte, pues, del aprendizaje que tiene ese niño. Entonces, yo creo claro. que no solo la muerte, sino muchas cosas. O sea, Ah, claro, por porque, supuesto. por ejemplo, muchos padres no le hablan de sexo a los hijos o de sus zonas íntimas, o sea, de muchas cosas que son tabú para esa familia. Entonces, claro, todo depende, pero lo que tú dices, siempre es importante buscar a un profesional, claramente, cuando obviamente no sepas cómo hacerlo. Y Sí. lo otro también, bueno, respecto a los niños, otra cosa muy importante porque también esto es otra cosa que es muy dolorosa, o sea, porque la vida es así y hay muchas veces hay niños que se quedan huérfanos o que pierden alguno de los padres. Entonces también hay guías para eso, o sea, porque, por ejemplo, es muy importante que ellos conserven de alguna manera los hábitos que tenían, Ujú. porque si además de esta pérdida tienen muchas pérdidas de que, no, ahora en la casa donde tú vivías, ahora no, ahora te tienes que ir con tal persona,
o sea, ya es demasiado. Entonces, Ujú. así como esta, hay muchas recomendaciones con las que un profesional obviamente te puede acompañar. Sí. Otra cosa que quería decir por último, que de este libro que leí de Monse, que ella decía que cada vez más se han ido alargando los tiempos de licencia por dar a luz, Ujú. como que cada vez Sí, son 4 meses, ahora 8 meses entre los dos, o sea, cada vez como que se han ido alargando y ella dice que es impresionante, aunque hace poco hubo unas noticias aquí en España de que se va a alargar también por duelo. Entonces ella decía, ¿de verdad creemos que una persona de perder la vida de su esposo o de su hija puede estar a los 5 días trabajando como si nada no, pasa? para nada. ¿No sabes cuánto es el tiempo por duelo? Bueno, yo sé que en Venezuela eran 5 días, creo, si Ujú. era una como cercano. Bueno, corríjanos si no es así, Sí, bueno, no, pero yo no sé, no son sé. súper pocos y de hecho ya algunos no incluyen, o sea, solo incluyen a, como que a tu esposo, tu hija, hay algunos que ya no incluyen a tu abuelo, o sea, depende de cada Ah, país, ok. pero hay otros que sí incluyen a los abuelos. Entonces sí, o sea, como si, por ejemplo, a mí me pasó que era mi tía, no era ni Ujú. siquiera alguien, o sea, Como directo, como dicen. sí, exacto, como de primera línea el Ujú. familiar. Y yo te lo juro que yo, o sea, ni siquiera tuve días de duelo, porque obviamente no, lo que te Claro, digo, no no, te no hay días. correspondía Exacto, legalmente. legalmente, exacto. Y yo me acuerdo que yo estaba en el trabajo así o sea, con una tormenta emocional que no entendía nada. Y entonces eso, como que a veces, menos mal que estaba como en un sitio que era como medio solo y a veces me encontraba llorando así de la Claro. nada. Es Entonces, sí comprendo mucho lo que ella dice cuando dice realmente creemos, y eso era mi tía, pues no era claro. alguien súper cercano, o sea, sí era alguien súper cercano, pero no tanto como lo sería, imagínate, un hijo. Pero es que yo siento también que, o sea, que obviamente que los familiares nos duelen, pero, o sea, ¿cómo haría uno en un caso, no sé, o sea, que estoy viendo una serie y se le murió la mejor amiga de toda la vida? O sea, ¿uno cómo Mm, hace? O sea, es que es como si dice la hermana. O sea, exacto. es horrible, uno cómo es capaz de vivir eso y, o sea, me parece 5 días demasiado poquito, o sea, Sí, por eso, o sea, me parece eso, entiendo que para que el mundo funcione tiene que, o sea, haber un orden y ujú, obviamente no, o sea, no, hay cosas que no se pueden hacer, entiendo los límites, claro. pero sí me parece lógico esto que tú dices, o sea, como, ¿cómo podemos pensar que alguien está normal trabajando su 100 cuando le ha pasado, o sea, a una amiga, como tú dices? Y que normalmente, o sea, las cargas de trabajo son muy demandantes. O sea, en un estado normal que tú trabajas, igual tú te sientes agobiada por el trabajo que tú tienes. Ahora, si a eso le sumas un duelo, Mm, o sea, es mucho menos el rendimiento que vas a tener. sí, sí, bueno, eso, por eso quería como debatirlo contigo, porque también lo pensaba y decía, o sea, es que cuando yo lo viví realmente me pasó tal cual, o sea, yo no podía concentrarme, o sea, me costaba muchísimo. A veces también es verdad que prefería estar en el trabajo porque en mi casa era como peor, o sea, Claro, porque viví este duelo con mucho dolor, de verdad. Entonces, claro, es como también como tener esta flexibilidad de entender que esa persona está pasando por un proceso de duelo en general, sí, con tu amiga, con tu amigo, con un familiar, o sea, realmente es algo muy complejo. sí, es muy fuerte y obviamente que cada persona tiene sus tiempos diferentes de llevar el duelo, pues bueno, luego hablaremos más, pero o sea, igual yo diría que al menos unas 2 semanas que una persona está muy mal. Ya, bueno, no sé, después de un mes, yo diría que como que un mes, 2 meses sería como un tiempo en que la persona más o menos pueda poner un poco de orden en sus emociones, diría yo. Es que hubo un tiempo que esto ha sido muy debatido incluso por la Asociación Americana de Psiquiatría, porque hubo un tiempo que sí que le habían colocado 6 meses a esto, luego lo volvieron a debatir y decían que dentro de lo que ellos veían, el duelo era como
no tiene un plazo específico. O sea, te puede tardar poquito como te puede tardar muchísimo, Ujú. incluso a veces más de un año. Entonces yo creo que depende obviamente de cada persona, pero realmente es, o sea, es algo complejo, porque al final, no, yo en mi caso, o sea, siento que sí me tomó como, o sea, me tomó como 6 meses de que ya no sentía como este vacío de añoranza y, Ujú. pero luego a largo plazo, o sea, me tomó muchísimo más. Claro, O sea, tuve que buscar ayuda, tuve que ir a terapia, o sea, no fue, y eso fue como ya a los 8 o 9 meses, o sea, claro. estuve como, fue como un cambio desde ese momento de mi vida hasta hoy. Y han pasado, no sé, 11 años o más. Entonces, claro, es como realmente, sí es un suceso que es muy importante. Claro. Entonces, sí, hay que, bueno, a ver cómo pasa el tiempo y cómo ¿Cómo lo consideran procesas? esto legalmente. A ver. Sí, bueno, yo vi una noticia que hace poco creo que se extendió, me parece que es como para las personas que tienen con enfermedades terminales, 10 días, me parece, los Ujú. familiares, pero bueno, no sé, o sea, No, igual es súper realmente poquito. sí, es poco, pero bueno, es lo Sí, que digo, también entiendo las claro. empresas, pero al mismo tiempo me parece ilógico que cuando, o sea, porque es eso, es como la vida y la muerte. Ujú. Entonces, cuando un bebé nace, obviamente necesita muchos cuidados, o sea, es Es que totalmente comprensible, pero la muerte también es otro proceso súper complejo. sí, pienso lo mismo. Y bueno, para hablar un poco más del duelo, pues que es un proceso psicológico y emocional, pues que atraviesan las personas ante una pérdida. No solo ahorita porque hemos hablado de la muerte, pero no es solo la muerte, es una ruptura de una relación amorosa, la pérdida de empleo también puede ser. Entonces, pues muchas veces estamos en duelo y no lo sabemos. Mm. Yo creo que el siguiente duelo que me pegó así más fue como el migrar, creo que se Ah, llamó. también, bueno, ya que ya hablamos del duelo migratorio un Sí, poco, y bueno, yo siento también que lo viví un poco. Y otro tipo de duelo que sentí que pasé fue como en ese proceso de que estaba embarazada, era como que perdí, o sea, ahora, ¿quién soy? Ay, claro. ¿quién voy a ser? Pero era como que todavía pegada a la Pilar de antes. Entonces era como que ya no voy a ser ella y ahora quién voy a ser. O sea, yo pienso que de verdad pasé las 5 etapas porque era como que, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Como que esto lo haría la Pilar de antes, pero quedaría bien si lo hago ahorita. Es rarísimo, pero sí que pega un montón. Aparte es como de todas las maneras, o sea, cambia tu cuerpo. Ajá, Yo me imagino que cambia hasta la forma de pensar porque ahora es como todo gira en torno al sí. bebé. Sí, 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 y es como que ahorita obviamente ya estoy en otro lugar afortunadamente, pero yo siento también que pasé, o sea, que fueron varios meses como tratar de descifrar quién quiero ser, ahora Ujú. como, o sea, no sé, por lo menos los primeros días, sí era como que ya no soy ella, y Guau, ahora era una locura. qué impresionante. Sí, 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 pero Sí, pero y eso me parece muy bonito el ejemplo, porque explica perfecto sí, también cómo funciona en era otras. como, yo no sé, y veía fotos y me ponía a llorar. Era como que ya no soy ella y ahora quién soy. Sí, una locura, la verdad, pero son cosas que pasan. Sí, claro, y es el duelo, o sea, al Sí, final es doloroso porque pierdes como una parte también de tu identidad, de, de eso que tú creías o te habías dicho que eras, que al final, como ese ego, pues que sí, tenemos todos que nos permite como darnos estructura, pero al final también nos dice, no, es que tú hacías esto, tú eras esto, ahora no haces eso y no eres eso, entonces, ¿quién eres? Si ya eres, o sea, si ya haces otras cosas. pero claro, o sea, eso fue al principio, pero luego pues uno entiende, pues que sí, tal vez deje de ser esa Pilar, pero bueno, ahora es como otra versión bien, o sea, no fue como para mal. Entonces,
luego de eso fue como el camino para encontrarme, para ver cómo es la nueva Pilar. Conocerte. Sí, o sea, como de verdad que nace el bebé y nace una nueva persona, pues. Wow. Entonces, es un camino bastante largo, pero siento que ha sido, pues, muy bonito la manera en que me he reencontrado. Que Ay, qué siento que bonito. todavía falta, pues, obviamente, pero siento que ha sido bien. Qué bonito, amiga. Me gusta tu experiencia. ¿Sientes como que hay algo específico que, o sea, que sientes que te cambió? No, algo específico no, era No. como, Es no como un sabría duelo, decirte. simplemente era como el duelo de Sí, todo. sí. Pero sí, qué impresionante porque es verdad que muchas veces no pensamos en ese duelo justo. Sí, O sea, sí. creo que muy pocas personas lo hablan, de hecho, de Sí, que hayan sido madres y que hablen de esta transición que enfrentan. Y yo me sí. imagino que, o sea, si me llega a pasar a mí, es que Ay, sí, debe yo ser diría que fuerte. algo sí, que de cierta forma, bueno, como te digo, habrán unas mujeres más que a otras que le pasará, pero yo siento que de alguna manera pasan un duelo. Y bueno, también queríamos hablar un poco acerca de las etapas que aparecen durante el proceso de duelo. Que la primera que suele aparecer es la negación, cuando pues no creemos lo que está pasando, que es una reacción, como que es lo primero que aparece dentro de todo. Sí, la Es frustración, una la frustración, sí. incredulidad, como el empezar a decir como, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué eso como no pareciera que fuera algo real? Parece Ujú. que es como que te están diciendo algo, pero no terminas de caer Sí, en eso. Entonces sí, la primera etapa pues sí es la negación, la segunda etapa es como la ira, que es cuando viene esa frustración, esa rabia contigo, con el universo, con Dios, con la persona que se murió. O sea, como esa ira de no entender sí, también. de por qué me pasó esto y por qué a mí y por qué no a otro y Ujú. todo eso. Pues. Entonces eso, primero la negación, luego la ira, luego viene una etapa de negociación donde hay como un acuerdo, pues como que empiezas a pensar como, bueno, y si yo hubiese hecho esto, entonces quizás la consecuencia hubiese sido diferente. O, y si yo hubiese llamado, por ejemplo, yo en mi caso, si yo hubiese llamado más a mi tía, quizás me sentiría mejor. O sea, como que empiezas a negociar contigo para ver si encuentras algún alivio Ujú. con cosas que igual ya realmente no, o sea, Que ya no puedes hacer no nada, puedes o sea, hacer ya la nada. persona se fue, ya todo pasó, Sí. pero al final la negociación trata de eso, como de buscar de cierta forma una sensación de alivio, de que, bueno, o sea, no todo está perdido, algo Sí, así. sí, exacto. Como también yo creo que es un poco como de intentar como entender o creer que se pudo haber revertido esa situación. También, sí. Luego viene la otra etapa, que es la Sí. etapa de la depresión o la tristeza, que es cuando, bueno, vienen todas estas emociones de mucha tristeza, de querer también como, pues, procesar, se Ujú. empieza más a procesar el duelo, porque sí es esta etapa más difícil donde, bueno, la tristeza y toda esta emoción te ayuda también como a entender que lo que estás viviendo, pues, es algo natural. Sí, Entonces, claro, viene como esta tristeza para comprender de dónde viene esta pérdida. sí. Hay algo muy interesante que no sé si hay un dato que creo que es con los elefantes, no sé si lo has escuchado, No. que ellos cuando pierden a un familiar como que hacen un círculo. Ah, ajá, pero no, o sea, como que medio lo he entendido, pero lo Sí, he yo ahora leído, no me pero acuerdo también tanto porque hace muchos años que lo vi, pero me parece que es como que se reúnen, o sea, se hacen compañía como para procesar esta pérdida y además de eso, cada cierto tiempo van como que al sitio donde mm, estaba iba a decir esa persona, ese elefantito. ese elefantito. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que de alguna manera todos los mamíferos pues tenemos emociones y eso nos hace también que todos sintamos estas emociones de Sí, tristeza
A mí incluso me pasó con un perrito que tuve, que mi perrito como que o sea, me regalaron otro perro, yo estaba niña, pues. Ujú. Y entonces ese perro que ya estaba en la casa se lo llevaron a una finca que teníamos y yo no quería que se lo llevaran, pero al final fue como la decisión de los adultos, se lo llevaron. Y ese perro se transformó, o sea, ese perro se convirtió súper agresivo, o sea, él no era nada agresivo, pero lo tuvieron que encerrar en como en una reja gigante porque era como una rabia yo pienso que era eso, que era una decepción, una rabia Ujú, que él sentía de que lo hayan como excluido, pues ujú, apartado y además en el nuevo entorno donde estaba, la persona que vivía ahí no le gustaban los perros, entonces ya claro, era como demasiado. Y al final el perro se murió o sea, le de dio la rabia será enfermedad, algo así. le dio, pero sí pareciera, no de rabia fue la enfermedad, pero sí le dio como una infección y se murió. Pero a lo que voy es que realmente ellos también procesan Ujú, muchas emociones y por eso es que a veces nos parece como muy así de que, ay, pero qué tanto como abandona el perro, o sea, ujú, le va a dar muchísima tristeza, o sea, claro. eh, Incluso yo he escuchado también de perritos que, o sea, que si los dueños se van de viaje y dejan al perrito y cuando llegan los perritos se mueren. ay, no. Entonces como que se mueren de tristeza de que obviamente ya no Piensan estaba que acompañado, sí. bueno, no, ellos no piensan, pero sienten. Entonces sienten eso, Sí, se como sienten solos. Ay, no, es muy esa triste. emoción de tristeza. Pero bueno, el punto es que luego viene esta sensación de vacío, o sea, los recuerdos hacia esa persona que se murió, como procesar toda esta depresión o tristeza para poder entender esa pérdida. Y bueno, la Uy, última sería ya como la última etapa, que es la la aceptación. aceptación. Todas estas etapas del duelo son de Elizabeth Kubler. Y bueno, ya la última etapa de aceptación es cuando ya entiendes que, bueno, que ya no había nada como otra cosa que se Sí. pudiera hacer y como aceptas que también esta muerte pues es parte de la experiencia humana. Sí, ya aprendes como a vivir un poco más con eso. Exacto. Que de cierta forma, sien yo siento que uno siempre va a sentir como esa falta de la persona que murió, pero ya uno lo recuerda de otra manera y es como parte de esto, de haber vivido las etapas del duelo. Y también cabe destacar que estas etapas no son lineales, o sea, no es que primero ocurre la negación, después la ira, después la tristeza, no, o sea, realmente se pueden vivir un día la tristeza, otro día la ira, otro día la aceptación y otro día vuelves hacia atrás y es normal porque es parte del proceso. Sí, tal cual. Entonces, bueno, estas 5 etapas pues son muy importantes. Es importante decir que los duelos, por lo general, un duelo es un proceso natural, normal, que no debería ser patológico, pero que sí es verdad que hay duelos que algunas veces se convierten en patológicos. Sí. Y bueno, esto se llama duelo patológico, Duelo. que se da cuando las personas pues viven el proceso de duelo a partir de 6 a 12 meses. Y bueno, ya es un tipo de duelo donde la persona de verdad se le dificulta demasiado vivir con normalidad, pues hacer las tareas normales, pues se ven afectadas porque esta persona está muy mal emocionalmente. Sí, bueno, en la CIE, que es uno de los manuales, dice que son 12 meses y, y el, y el DSM en un momento decía que eran 6 meses, entonces por eso decimos como de 6 a 12. Sí, que son como los criterios que... Pero también hay otros expertos que han dicho que el duelo no tiene como un tiempo, como decíamos, pero bueno, al final lo importante es ver que si esto te afecta, como tú dices, en Ujú. la funcionabilidad, en que tú no puedas pues como seguir tu vida, encontrar otro propósito, otro sentido, resignificar lo que pasó, pues ya buscar ayuda porque ya es como se está quedando ahí un duelo Y que te está no haciendo mal, o procesado. sea, sí, pueden aparecer otras enfermedades que, pues, capaz luego te van a hacer sentir peor y no vas a saber cómo manejar nada de lo que estás sintiendo. Sí, exacto. Bueno, exacto, esa es la otra parte que también se confunde mucho, o sea, muchos, yo pienso así, que en psicología muchos problemas
vienen de un trauma que no se, o sea, que no se trabajó, que no se, eso, no se buscó ayuda, que quedó como enquistado o de un duelo, muchas veces, o de varios traumas y varios duelos, porque muchas veces es eso, como la persona vivió algo que le afectó mucho en la infancia o un duelo, y esto que tú dices, o sea, se prolonga en el tiempo porque al final no se termina de cerrar eso. Ujú, Entonces también viene lo que es el duelo no procesado, que el duelo no procesado es, bueno, cuando un duelo no se termina de realizar, básicamente, ya sea porque la persona no está acompañado de sus seres queridos, también puede ser que la persona tenga como una negación en el sentido de decir, no, es que yo soy fuerte, es que yo no puedo llorar, es que yo, eso también, la falta también de rituales, como dijimos al principio, ujú, los rituales son muy importantes. Entonces, este ritual de hacer un cierre, de ir al entierro, todo esto forma parte del ritual. Por ejemplo, nosotros ujú, que emigramos, que realmente si se muere un familiar, pues ojalá que la persona vaya y pueda verlo en ujú, Venezuela, pero a muchos nos ha pasado que no podemos. sí. Entonces, el hecho de no tener ese cierre, ese ritual, también afecta a que el duelo no se procese. Por eso es importante también, aunque sea algo simbólico, pues hacerlo. O hacer. Ay, perdona que No, no. que estaba viendo no sé si tú llegaste a ver lo del naufragio que hubo de una lancha que iba desde La Guaira hasta la isla La Tortuga, que iban como 8 personas, que se murieron todos menos y que la mamá, mantuvo con vida a sus 2 niños porque los amamantó, pero ella murió. No sé si has visto Ay, ese eso caso. me suena de que lo de que la amamantó, pero no supe tanto Sí, tiempo. la cosa es que la lancha se partió en 2, iban como 9 personas, todos se murieron, o sea, ¿Y como ellos que a dónde iban? iban de La Guaira hacia la isla La Tortuga, iban como Ah, en una lancha, pero bueno, o sea, pasaron muchas cosas que al final, pues como que la mamá con sus 2 niños y la niñera estaban como que en unas cavas y la mamá amamantó a los niños mientras pasaban los días, pasaron 4 días. Y bueno, la cosa es que ya estamos hablando de un trauma grandísimo para esos 2 niños. Eh, y pues bueno, o sea, yo estaba viendo como la historia de la abuela de los niños, como contada por ella, y ella decía que bueno, que desde el principio pues fue un cambio abrupto para los niños porque primero se fueron un día a la playa con sus 2 papás y sus 2 papás se murieron y de un día para otro ellos vivían con sus abuelos, que gracias a Dios pues sus abuelos eran unos abuelos muy presentes, pero desde el inicio pues ya estaban marcados por muchos cambios, también porque estuvieron en el hospital no mucho, porque ellos era un poco deshidratados, no les pasó nada. mm, Pero nada, empezaron a vivir con sus abuelos, ellos duraron un tiempo en Caracas porque la señora decía que pues, la abuela vivía en Maracaibo, en otra ciudad, entonces como que ella duró un tiempo en Caracas como para que los niños no tuvieran tanto ese cambio mm, y de cierta forma pues los niños así como que les dijeron que los papás se murieron, pero tampoco lo entendían muy bien. claro. Entonces como que los niños hablaban mucho de eso, eran como de 7 años, la niña más chiquita como 2 años y algo, y el más grande como 6 o 7. Entonces la cosa era como que los niños hablaban mucho de eso, obviamente estuvieron en terapia y todo el cuento, pero como que de cierta forma no avanzaban. Entonces como que la psicóloga les dijo a la abuela como que hagan como un ritual, como algo simbólico, como para cerrar ya, como para despedir a los papás. Entonces como que en el patio de la casa lanzaron unos globos, como que pusieron unas rosas y no sé qué, como para despedir a los papás. Y que justo a partir de ese cierre, como que ya los niños como que sentían como más paz, como que los veían más Tenían una tranquilos. conducta Sí. como cambió la conducta. Wow. Entonces ahí vemos la importancia de los rituales. Y otra cosa también que, que es como los rituales que más se ven por lo menos en Latinoamérica, que es el Día de Muertos en México, que es como que un día donde decoran todas las casas y ponen como los portarretratos de los familiares que murieron, porque como que la creencia es que ellos como que van a visitarlos, algo así. Entonces es como una fiesta en honor a su familia, pues y yo creo que también eso ayuda a las personas como a vivir mejor este proceso del duelo.
Sí, wow, o sea, con la historia de los niños me impresionó mucho el tema del ritual que hicieron. Sí, tienes que ver la entrevista. Sí. Y bueno, sí, o sea, yo pienso que a mí también me pasaba que hay otra cosa que puede pasar, sobre todo, que es que como que quieres evitar, o Ujú. sea, sobre todo, por ejemplo, cuando uno emigra, o sea, muchas veces uno se va del país y entonces dices, no, es que yo no, es que ya todo es un problema, es que yo, y en realidad muchas veces te el dolor que te causa, o sea, haberte ido, todo lo que perdiste, no lo has procesado y lo que quieres es como ser muy evitativo, no hablar con Ujú. nadie para que no regrese ese Ese dolor. dolor. Entonces, sí es importante como procesar a través de rituales, como dices tú, o bueno, de lo que sea que nos ayude, si nos ayuda a tener una foto de esa persona en la casa, pero sí es importante como cerrar eso, porque O sí, escribir una carta también puede ser, sí, no tiene que ser algo en que esté mucha gente, sino pues simplemente buscar la manera de cerrar eso, sentarte a escribir todo lo que sientes, despedirte si es necesario. sí, a mí me gustaba mandar mucho el ejercicio de, o sea, de escribir una carta justo, Ujú, quemar la carta, porque ujú. me parece que es muy simbólico también. Y bueno, y si puedes las cenizas de las cartas, pues tirarla en un sitio donde te gustaría que esa persona, le gustaría también. Entonces sí, sí es importante esto que tú dices de procesarlo. Y bueno, obviamente hay también pérdidas que, como esta, por ejemplo, que estamos hablando del hecho de convertirte en mamá, de quién Ujú, eras antes. Hay pérdidas que no son reconocidas, que también pasan, por ejemplo, las pérdidas de las mascotas, las pérdidas del empleo, o sea, son como otro tipo de pérdidas que, o por ejemplo, perdemos nuestra identidad ujú, porque justo nos pasó algo que cambió nuestra vida. ujú. Entonces, todo este tipo de cosas son pérdidas que si no las procesamos, pues también se pueden enquistar y pueden tener como acarrear síntomas mucho más graves como síntomas depresivos, como mucha tristeza, mucho, siempre estas emociones, pues como ya se convierte como casi que en un estado de la personalidad. No, sí, que y directamente eso afecta a nuestro sistema inmunológico que se va hacia abajo y nos podemos enfermar de mil cosas. Ujú. Sí, Y bueno, también. parte de lo que ya hemos hablado, bueno, principalmente pues hablar de lo que sentimos es primordial para llevar este proceso de duelo que ya vemos que es como tipo una montaña rusa porque unos días serán mejores que otros. Y otra herramienta que nos podría ayudar para vivir esto mejor es como buscar hacer cosas que nos gusten. Bueno, tal vez salir con una amiga, si nos gusta correr, pues salir a correr, a caminar. Pienso que son actividades que tal vez nos podrían subir un poco más el ánimo. Exacto, también el hablar del dolor con Ujú, personas que también pues sean como un espacio seguro, el tema también de, o sea, de buscar ayuda si lo ujú. necesitamos, obviamente. Y bueno, eso sería. Sí, bueno, amiga, me Bueno, hemos encantó. terminado. Me Espero que les encanta, me haya encanta. gustado. Sí, también. Y bueno, no se les olvide darnos like y Y seguirnos. seguirnos en todas las redes. Y bueno, hasta la Adiós. próxima. La vida ya lo sabía.